Desde su debut, The Walking Dead se ha destacado por dos cosas: por la crudeza del mundo en el que le ha tocado vivir a nuestros protagonistas y por el contenido explícito mostrado en pantalla. Sin embargo, la serie nunca llegó a igualar los niveles de brutalidad del cómic original. Hay momentos tan oscuros y perturbadores que los guionistas decidieron suavizarlos o directamente eliminarlos de la pantalla. Y es por eso que hoy vamos a repasar 9 momentos censurados del cómic y veremos hasta qué punto la serie televisiva suavizó esta historia. Así que prepárate, coge unas palomitas que empezamos. Durante la trama de la cárcel y el gobernador, el destino de Lori y Judith es completamente distinto en la serie y el cómic. Mientras que en la televisión, Lori muere durante el parto y Judith sobrevive y se mantiene con vida hasta el final de la serie, el cómic número 48 les dio otro destino que la serie no se atrevió a recrear. Todo ocurre durante el ataque del gobernador a la cárcel. Rick y su grupo, superados por la batalla y viendo que están recibiendo una paliza, deciden huir y abandonar la prisión, y es durante esta huida que el gobernador le ordena a Lily disparar contra la familia de Rick. Lori recibe una bala en el abdomen mientras llevaba a Judith en brazos, y la niña muere aplastada por el peso de su propia madre, mientras que Rick, viéndolo todo durante la huida, le dice a Carl que siga corriendo pero que no mire atrás. Lily, al ver lo que el gobernador le ha obligado a hacer, decide traicionarle, disparándole en la cabeza y dándoselo de comer a los caminantes. Y una vez nuestros dos protagonistas han logrado ponerse a salvo, Carl le pregunta a su padre que dónde está su madre, y este le responde que no ha logrado escapar. El gobernador que aparece en la serie es muchísimo más humano que el gobernador que hay en el cómic, y eso nos queda claro desde la primera vez que aparecen cada uno, y es que la serie nos introduce al gobernador en el tercer capítulo de la tercera temporada, donde Michonne y Andrea son capturadas por Merle y llevadas a Woodbury, y ahí se nos presenta un gobernador carismático, amable y protector. Pero nos hacen ver que va a ser un villano en el momento que descubrimos que guarda cabezas de caminantes en peceras, mantiene a su hija zombificada viva y por último manda matar a Michonne en el momento que decide no quedarse en Woodbury, mientras que su presentación en el cómic fue muchísimo más brutal y sádica. Y esto ocurre mientras que Rick, Michonne y Glenn siguen el rastro de huellas humanas que salía del helicóptero estrellado y acaban llegando al pueblo de Woodbury, donde una voz les ordena que se tiren al suelo y una bala los salva de un caminante que les estaba a punto de atacar por la espalda. Los tres son escoltados dentro del pueblo y son despojados de sus armas, y es ahí cuando nos introducen al gobernador, que les hace un pequeño tour por el pueblo, intentando que Rick y los otros les revelen algo de información. El grupo llega hasta un estadio donde se va a producir una pelea y nuestros protagonistas se sorprenden al ver que el área de la batalla está decorada con caminantes, y es ahí cuando el gobernador les revela que planeaba dárselos de comer a los zombies, como había hecho con los supervivientes del helicóptero. Sin embargo, les dice que antes de hacerlo quería hablar un momento con ellos, y le pregunta que de dónde vienen y por qué llevan un traje de antidisturbios puestos, y Rick le miente diciendo que se le habían encontrado un cadáver y que en realidad no tenían ningún lugar fijo. El gobernador no le cree, así que uno de sus hombres lo inmoviliza en la mesa, impidiendo que se pueda mover, y proceden a cortarle la mano. Un suceso que lastimosamente en la serie nunca ocurrió, muy probablemente para evitar complicaciones en la producción y en las escenas de acción, ya que no es lo mismo tener a un personaje secundario sin mano que al propio protagonista de la serie. Después de cortarle la mano a Rick, Michonne saltó a defenderle y se abalanzó encima del gobernador y de un bocado le arrancó media oreja, y este, como represalia, mandó atarla de pies y manos en un garaje para poder así abusar de ella a su gusto y antojo. Y no es que se lo haga una vez, no, es que se lo hace un total de 3 veces. La primera es cuando la encierra y como represalia por haberle arrancado media oreja, la segunda como tortura a Glenn por no querer decirles dónde se encuentra su campamento, y la última antes de enviarla a su estadio a pelear esa misma noche. Y por motivos obvios, esto fue completamente omitido en la serie. Sin embargo, sí que nos dan ciertas situaciones en las que nos dan a entender que el gobernador sería capaz de hacer estos actos. La primera es en el capítulo 7 de la temporada 3, mientras interroga a Maggie, le hace creer que va a abusar de ella para ver si así le dice dónde está su campamento. Y la segunda es al inicio del capítulo 14, cuando el gobernador, en un estado de perversión total, coloca unas cadenas de una forma muy similar a como las vimos en el cómic. Después de todo abuso viene la venganza, ya que Michonne finalmente es liberada por Rick y en vez de huir con el resto de sus compañeros decide quedarse, así que irrumpe en casa del gobernador y fácilmente gana la pelea dejándolo inconsciente, y una vez se despierta nos lo encontramos maniatado y desnudo, de la misma forma que él tuvo cautiva a Michonne, y tras decirnos que le ha clavado el pajarito a una tabla nos explica brevemente qué va a utilizar y cómo va a ejecutar su venganza. Con un taladro le perfora el hombro y con unos alicates le arranca todas las uñas de su mano derecha, y seguidamente, viendo que ese brazo ya no tiene utilidad, se lo corta con su katana.
y para que no se desangre, con un soplete le cauteriza la herida. El gobernador se desmaya y cuando se despierta vemos que Michonne le está sacando una cuchara de donde nunca se asoma el sol y con esa misma cuchara sucia le arranca un ojo. Los guardias de Woodbury tocan a la puerta del gobernador para avisarle de que Rick y los demás habían escapado y Michonne decide escapar por la ventana, no sin antes cortarle el miembro que le había clavado en una tabla. Y en la serie toda esta brutalidad tuvo que ser omitida para poder ser adaptada a un formato televisivo y lo que vimos de la rivalidad entre Michonne y el gobernador se limitó a una pelea la cual gana Michonne tras clavarle un cristal en el ojo. Carol en el cómic no es ni la mitad de relevante de lo que es en la serie, ya que en la televisión vemos una evolución de personaje tan grande que pasa de ser una mujer maltratada por su marido a idear un plan para liberar a sus compañeros de Terminus e incluso a manipular a Negan para que acabe con Alpha. Y es por eso que la serie decidió omitir esta parte del cómic, ya que esta versión de Carol es emocionalmente inestable y busca la validación a través de los hombres. Y después de que pillase a Tyrese engañándole con Michonne, intentó salir de la historia cortándose las venas, pero fue rápidamente socorrida por el grupo. Al ver que Rick y Lori eran los únicos que no la habían dejado de lado por lo que había intentado hacer, les propone tener una relación poliamorosa, pero estos la rechazan, comenzando así a sentirse aún más sola y aislada del grupo. Y después de acostarse con Billy, el hijo menor de Herschel, decide volver a intentar abandonar la historia. Carol se dirige al corral de un caminante que estaba siendo estudiado por Alice y trata de hacerse su amiga, diciéndole que todos la han dejado de lado. Y cuando Carol termina de contarle sus problemas, decide entregarse al caminante, entregándole su cuello, delante de la mirada atónita de todos sus compañeros y su hija Sofía. Una muerte que es más que entendible el por qué fue omitida, ya que si lo hubiesen hecho así nos hubiésemos perdido a uno de los mejores personajes de toda la serie. Tanto en la serie como en el cómic, el gobernador mantuvo vivo el cuerpo zombificado de su hija Penny, y en ambas tenía una relación bastante turbia. La alimentaba con carne humana, le hablaba, le cantaba canciones y le peinaba su cabello enredado, todo con una ternura enfermiza. Pero en el cómic, el gobernador cruzó una línea que la serie no se atrevió, y esto ocurre tras recuperarse de las heridas causadas por la venganza de Michonne. En su casa, a solas con su hija zombificada, decide arrancarle los dientes a la niña con unos alicates, mientras le dice que es por el bien de su relación, y una vez ha terminado, procede a besarla en la boca, vomitando al terminar y diciéndole que lo sentía mucho, que no se acostumbra al sabor, dándonos a entender que no es la primera vez que lo hace. A pesar de que los hermanos Ben y Billy no fueron adaptados a la serie, sí se crearon dos personajes que nos harían recordar a ellos, Lizzie y Mika, dos hermanas que tuvieron un final muy similar a la par de censurada que los mellizos en el cómic, ya que en la serie Lizzie acaba con su hermana Mika y cuando Carol y Tyrese la descubren, ella se defiende diciendo que despertará, ya que no le dañó el cerebro. Carol, al ver que Lizzie es un peligro para el grupo, se la lleva por flores con la excusa de que serán para su hermana cuando vuelva convertida en caminante, y mientras le dice que la quiere y que mire las flores, le dispara por la espalda en la cabeza. Pero esto en el cómic es bastante más escalofriante, ya que Ben en ningún momento muestra simpatía por los caminantes, sino unos primeros indicios de un comportamiento psicópata, y fue descubierto por su gemelo Billy mientras mutilaba a un gato, y este fue obligado a mantenerlo en secreto. Una mañana, mientras se disponían a continuar su viaje hacia Washington, los dos hermanos, con la excusa de que iban a hacer pis, se alejaron del grupo, y cuando Andrea los fue a buscar ya que tardaban demasiado, se encontró a Ben descuartizando a su hermano Billy, quien se defendió diciéndole que no pasaba nada, que se iba a despertar ya que no le había dañado el cerebro. Rápidamente el grupo decidió encerrarlo y comenzaron a discutir sobre qué hacer con él. Convencidos de que el niño era una amenaza para todos por su tendencia psicópata, la mayoría estuvo de acuerdo en que debían asesinarlo, pero nadie se atrevía a hacerlo ya que era tan solo un niño. Esa misma noche, Carl se adentró en la camioneta donde tenían encerrado a Ben, y este, después de preguntarle si le tenía miedo, Carl le contestó que no mientras le disparaba en la cabeza, con la excusa de que era lo correcto pero que nadie se atrevía a hacer. Otro momento completamente omitido en la serie fue el desenlace de las dos hijas pequeñas de Herschel, Rachel y Susie, ya que Herschel en la serie tan solo tiene 3 hijos, mientras que en el cómic tiene 7. Y este momento ocurre cuando Rick y su grupo llegan a la prisión, que al igual que en la serie hay un pequeño grupo de presos supervivientes, y entre ellos hay un preso llamado Thomas. En la serie, Rick acaba rápidamente con él después de que le intentara lanzar un caminante encima. En cambio, en el cómic, Thomas dice que está preso por fraude fiscal, pero nos muestra su verdadera naturaleza cuando decapita a Rachel y a Susie en la peluquería de la prisión, siendo descubiertas por su padre Herschel. Maggie finalmente acaba con la vida de Thomas de un disparo, y su cuerpo es lanzado a los caminantes para que se deshagan de él. Y aunque el Thomas de la serie no es una adaptación directa del Thomas Richards del cómic, probablemente los guionistas decidieron omitir este arco para así evitar ciertos niveles de crueldad y hacer una adaptación televisiva para una mayor audiencia.
Cuando Glenn y Maggie se volvieron a encontrar nuevamente con Rick, Carl y Michonne después de la caída de la prisión, le comunicaron a Maggie que su familia no había logrado sobrevivir al ataque del gobernador, provocando así que cayese en una profunda depresión. Y no fue hasta el viaje a Washington DC donde la depresión de Maggie se agudizó y finalmente la chica intentó quitarse la vida colgándose de un árbol en un bosque. Afortunadamente fue rescatada justo a tiempo por Glenn, quien comenzó a llorar sobre ella pidiéndole que no la abandonase, y Abraham le dice que hay que disparar en la cabeza antes de que se convierta en caminante. Y después de una pequeña pelea entre los dos y Abraham dispuesto a disparar a Maggie, ella en el último momento despierta, haciéndonos ver que había sobrevivido. Una escena completamente omitida por los guionistas, ya que Maggie en la serie desde el principio tiene una personalidad fuerte y decidida y lucha contra el dolor de una pérdida a través de la venganza y no del luto, todo lo contrario a sus inicios en el cómic. Y hasta aquí las 9 escenas censuradas y omitidas del cómic en la serie. ¿Y tú qué opinas de estos cambios? ¿Te hubiese gustado ver alguna de estas escenas en la serie? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides suscribirte, dejar tu like y hasta la próxima.